circula por internet de que se invalida toda la teoría monetaria, y esto y lo otro, porque el Estado no va a tener más el monopolio de permitir. Sí. O sea, es lo que circula, y no solamente gente que escribe, sino algunos economistas, todos. Bueno, yo puedo dar el ejemplo de Irving Fisher, que para los economistas uno ha tenido que estudiar es uno de los inspiradores de Keynes. Así que un señor, miembro de una familia que tenía una fortuna muy grande y operaba en la bolsa. En junio del año 29 hay un cimbronazo en la bolsa y caen las acciones y a continuación vuelven a subir. A principios, creo que de septiembre del año 29, el señor Irving Fisher publica un artículo días antes, unas 2 semanas antes, diciendo: bueno, ahora parece que todas las turbulencias pasaron y todo lo que se puede esperar es que la bolsa suba. Y a continuación vino el crack del 29, que acabó la fortuna de la familia Fisher. Por lo menos había puesto su fortuna donde creía que ponerla. Y eso tiene un montón de cosas. Entonces son estas ilusiones. Digo, por eso, el problema es, te pagaron por hacer un uso efectivo de tu computadora, entonces es una cosa, porque eso puede haber generado con qué pagarte. De todas formas, es una promesa de pago. Si es esto otro, que uno desarrolla algoritmos, entonces se encuentra dónde están los bitcoins, eso es una estafa, pero nada, es pura especulación, no tiene ningún contenido. Y es como, bueno, reparto dinero. A los que son ingeniosos les regalo dinero. El ejemplo mucho más modesto, como corresponde al ministro de Argentina, fueron los, yo no me acuerdo cómo se llamaba, unos eran los arbolitos y otros eran los clubes de trueque, donde entrabas al club de trueque y antes de haber vendido te daban una cierta cantidad de eso que fingía ser dinero adentro del club de trueque. ¿En qué terminó eso? En una estafa, donde los que manejaban los clubes de trueque empezaron se quedaron ellos con la emisión de los billetitos y todo el resto de lo que estaban ahí quedaron sin nada. Entonces es eso. Como creo que Max habla de Owen, uno de los socialistas utópicos que hace su propio dinero. Pobre Owen. Quería poner para la sociedad ideal títulos de trabajo, pero pobre Owen no es comparable con los del Bitcoin. Yo creo que eso, cuando venga una crisis más o menos aguda, todo eso va a hablar por el aire que hubo hace poco, ¿no? Un día de un día para el otro perdieron 25%. Lo que pasa es 25% de qué? De derecho a qué. ¿Por qué sube de precio? O sea, alguno me explicó que porque iban a emitir una cantidad limitada, entonces después, pero eso tampoco es razón para la cual sube de precio, es una especulación, yo creo que es pura especulación. Y en cuanto a que el Estado no lo va a regular, se juntaron ahora los de los bancos centrales y dijeron que eso era regularlo. Así que algo le van a hacer los estados nacionales estafen a todos es una cosa, pero en particular
qué sé yo, el de no hace mucho calor porque eso recalienta mucho, tener todas las computadoras y servidores prendidos para minar. Se llaman granja. Pero si minás, ¿qué es? Pero Es encontrar algo, no es prestar un servicio. Encontrar algo que es un algoritmo que tiene una cotización en la página no sé igual, que dice tal moneda vale tanta cantidad de miles de dólares. No sé si eso vos vas y lo cambiaste de año. En algunos lugares parece que sí, porque los puedes comprar y vender, pero no sé, hay que pensar que es un momento de muy fuerte desarrollo del capital ficticio, de todas las formas de especulación, y eso es como la consagración de la especulación. Y la especulación gira en torno a cualquier... Y uno ve noticias de que cada capitalista quiere lanzar su propia moneda. Bueno, sí, eso hay mal. Y yo, ¿qué querés que te diga? No sería mala idea. Uno lee, qué sé yo, por ejemplo, Venezuela sacó su Bitcoin, el otro saca su Bitcoin, los otros quieren sacar también. Yo creo que todo eso es, digo, si en la historia de la humanidad hubo una burbuja de especulación con tulipanes. Cualquier cosa se puede especular. Dice, ¿cómo podía alguien pensar que eso tenía la posibilidad de valorizarse, multiplicarse? De un día para otro eso se desploma. Y siempre el último que entra es el que queda. Y también tiene las tecnológicas. Sí, pero ahí había la ilusión de que había alguna iba a haber una producción que después justificara la inversión. En esto no hay nada, que no sé, pero habría que conseguir algún experto. Entiendo que uno de los miembros del centro conoce bien el tema de Bitcoin. Si en la próxima reunión viene, yo voy a tratar de acordarme de preguntarle a ver cómo es. No digo bien en Ferrari, la estación acá. No digo porque se hizo rico el Bitcoin, viene en Ferrari. No, es que no se hizo rico. Pero volvemos entonces al desarrollo de sí, bueno, yo tengo una pregunta sobre el capítulo 3 que porque hasta el momento, igual yo no sé si aparece desarrollado acá, pero cuando aparece el problema del signo monetario, y a lo que el signo monetario siempre está haciendo referencia a algo, en este caso es el oro, ¿cierto? Pero mi duda es como, bueno, ¿qué pasa cuando sale el oro? ¿A qué hace referencia el signo monetario? todo sale todo. O sea, cuando dice, bueno, está el patrón oro, que es lo que le da cierto. Por eso, después el patrón oro desaparece como respaldo del signo. O sea, estoy pensando actualmente cómo funciona el mercado de divisas o los tipos de cambio, lo que sea. Entonces, mi pregunta es a qué hace referencia entonces el signo. O sea, dónde se está, entre comillas, respaldando. Quizás estoy planteando mal la cuestión, pero no sé si se entiende la duda. A ver si te entiendo. Para que circule un signo no hace falta que haya ni un gramo de oro en ningún lado, ni en el Tesoro Nacional, ni en la circulación. Podría haber sido sustituido todo el oro por signo de oro. Lo que uno tiene, supongamos que el signo tiene un nombre de oro. Históricamente nacen con los nombres de oro. Es una libra. Mientras se pone en la circulación la cantidad de signos que corresponderían a que circulara oro con esa denominación, los precios van a ser el reflejo, los precios del signo van a ser la expresión del valor de las mercancías en oro. Ya, pero sigue siendo la expresión en oro. Esto vale tantas horas, supongamos que cada libra de oro, moneda, también tuviera una libra de oro, pero esto
es una libra. Entonces se ponen más signos de valor en la circulación, cada uno empieza a perder una parte de su capacidad para representar valor. Y nada, perdió una parte de su capacidad para representar valor en la unidad del movimiento. Pero actualmente la forma en que Tiene circula un el nombre dinero que ya no tiene ningún significado, que si vos dijeras, bueno, pero lo quiero transformar en oro, y bueno, ya no puedo poner una libra de papel por una libra de oro. Ahora van a pedir 500 libras de papel a cambio de una libra de oro, porque 500 libras de oro representan lo que es el valor de una libra de oro. 500 libras de papel expresan el valor de una libra de oro. Claro, pero si comparo, por ejemplo, dos monedas de dos países distintos. Yo, cuando tengo una aclaración, es mucho más complejo eso. Yo tengo en claro qué pasa con la relación entre las monedas y no tengo en claro por qué lo pongo así. Voy a poner algo un poquito más en claro. Vamos a suponer que todo el mundo es igual, porque si no tenemos que ir a mirar las diferencias, con lo cual la productividad del trabajo es igual en todos lados, con lo cual las mercancías tienen el mismo valor en todos lados, vamos a suponer que se venden por su valor. La primera cuestión que aparece acá es, bueno, hay un movimiento por el cual vos venís de un ámbito y querés ir a comprar al otro ámbito, o vendiste en el otro ámbito y venís a comprar en este, porque si no, no habría control. Entonces uno lo tendría que mirar así. Tenés la masa del mercado, vamos a suponer que no hay crédito, que no hay ninguna otra función más que la de medio de circulación. Tenés la masa de valor que hay que hacer circular en este ámbito nacional. Y hay una cierta cantidad de signos de valor, que por lo tanto cada uno de ellos representa una cierta magnitud de valor. Si en este otro ámbito hay la misma masa de valor, pero hay el doble de signos, que tiene cada uno el nombre de unidad, y la relación de cambio va a ser 2 de este por 1 de este. Cuando vengas a este, te van a tener que cambiar 2 por 1, cuando te vuelvas, vas a cambiar 1 por 2. Ahora, eso es haciendo abstracción de que los estados nacionales fijan relaciones de cambio. Entonces podés tener una moneda que representa menos valor hacia afuera, porque el Estado Nacional hacia afuera no le puede imponer, no puede imponer qué representación de valor va a tener, distinto de lo que representa hacia adentro. En ese caso, lo que vas a tener es, primero, vas a tener un tipo de cambio, llamémosle, formal, y el tipo de cambio que corresponde a la relación de actividad. En ese mundo, con todas esas cosas simples así, la moneda que está sobrevaluada debería ir, nada. No sostener el tiempo. No podría sostener su sobrevaluación. Pero ese es el igual es lo que pasa, no tan instantáneo, pero a la larga siempre la sobrevaluación lleva. Lo que pasa es que no son las monedas, porque en ese mundo vos podrías decir, la moneda estas todas están en la paridad y esta está sobrevaluada, está subvaluada. Cuando vos tenés un mundo en el cual, en realidad no son todos iguales, entonces hay unas que circulan en el mercado mundial y otras que no circulan en el mercado mundial. Y entonces no podés decir si la que circula en el mercado mundial está sobrevaluada o no está sobrevaluada. Vos podés decir cómo está, vos en la práctica lo que haces es decir, esta es la que está en lo que le corresponde a su expresión de valor, y entonces ahora miro las otras que no circulan en el mercado mundial si están sobrevaluadas o no. Pero como además en el mercado mundial circulan varias, cuando empezás a decir, podés decir, la que yo tomo como patrón
y digo que no está sobrevaluada, implica que la otra que circula en el mercado mundial y que yo no estoy tomando como patrón, está sobrevaluada, está subvaluada. Pero si me paso a esta es la que después... Bueno, esas son las... No hay como saber. ¿Eh? No hay como saber eso. No tenés forma de saber si está... porque hay otra cuestión. Primero, los valores no son iguales en todas las economías nacionales. Al menos la productividad del trabajo. ¿No? Porque hay diferencias de productividad del trabajo, pero además hay diferencias, tenés diferencias de tasa de interés. Y la tasa de interés hace que una moneda se sobrevalúe o no se subvalúe. Algunos toman senta de monedas, otros... Pero cuando tomás la... Sí, porque no, siempre podés hacer la todo. tuya, podés hacer una en relación a un patrón. Pero el patrón... Sí, ¿sabes? achicarlo a uno, Sí, en Argentina es la canasta de monedas con la que exporta la Argentina y está en Brasil. Y Brasil está sobrevaluado, cuando lo tomás contra el dólar, está brutalmente sobrevaluado. Entonces, entre otras cosas, no se nota tanto que en Argentina está sobrevaluado. No hay una medición, porque además, fíjate que cuando uno hace los cálculos estos de sobrevaluación, usa un índice de precios. Y el índice de precios no refleja la capacidad que tiene la moneda para representar valor. Ni siquiera refleja el poder, es decir, refleja el poder adquisitivo de la moneda, que no depende solo de qué le pasa con su capacidad para representar valor, sino que pasa que cambia el valor de las mercancías. Son cosas que uno las mira, las puede trabajar, saca conclusiones, pero tienen claro que la conclusión es válida cuando, si uno dice, hoy yo lo hice antes de que subiera, no, lo hice en diciembre, lo hice en enero, pero antes de que hubiera toda la inflación. El peso argentino estaba sobrevaluado un 70% respecto del dólar antes de la devaluación. Hoy debe estar por ahí, ya de vuelta, más o menos, debe estar muy lejos de eso. Entonces digo, no tengo duda que el peso argentino está sobrevaluado. Ahora, es 70, es 90, un 90, es 60, qué sé yo. Está más sobrevaluado, está menos sobrevaluado que el final del kirchnerismo, sí, está menos sobrevaluado que el final del kirchnerismo. Pero, entonces son medidas cuya precisión, fíjate que el solo hecho de que uno tiene, no sé si tiene sentido que sigamos extendiendo, pero el solo hecho de que el valor no se expresa en cantidad de sus sustancias, sino que se expresa como precio, como valor de cambio. Y eso quiere decir que la mercancía que se usa para medir los precios, como fluctúa su valor, afecta la expresión de valor de todas las mercancías. Cuando uno toma una estadística, por ejemplo las estadísticas del Producto Bruto, a precios constantes, a precios de una moneda de un determinado momento, bueno, ahí está mirando lo de los volúmenes difíciles. Pero cuando toma precios corrientes y después lo deflaciona con un índice de precio, eso no quiere decir que está midiendo el valor. Porque la canasta que uno usó como equivalente, a esa también le cambió el valor. Ese índice de precios lo que refleja es la permanencia del poder adquisitivo, no de la capacidad para representar valor de esa moneda. Entonces uno viene con un problema de entrada en todo ese análisis. Si uno pretende tener una estadística en una unidad invariante que mide el valor, eso es lo que Marx demuestra que no puede existir. Eso es lo que los rafafianos hacen una construcción fantástica, diciendo la mercancía patrón. No se atreve a decirlo los Rafa, pero es como si fuera el dinero, no es el dinero,
el dinero nunca puede ser un combinado de mercancías que tiene que cambiar además según cómo cambia el centro. No hay cómo. No hay cómo. Se puede aplicar criterio. Pero Si no, nos encadenamos con otros problemas, pero seguimos necesariamente. Nosotros llegamos entonces hasta mirar las funciones del dinero. Eso lo que pasa es que eso va a ser imposible de lograr. Así que lo haré, ¿verdad? Seguiremos logrando. No sé si tengo atrás. ¿Se borra con alcohol o con imágenes? Se supone que, pero fíjate que está tan. No, se supone que no me acuerdo. Yo tengo alcohol en flexible. No, esto se supone que es con. No sé si tiene mucho sentido porque es para la. Ahora vamos a ver si esto tiene alguna capacidad de escritura. ¿Qué es lo que nosotros teníamos? Empezamos cuando quisimos ver cómo fluye, cómo se desarrolla la unidad de la producción y el consumo social y cuando el trabajo social se hace de manera privada e independiente. Y eso era lo que veíamos en el capítulo 3. Empezamos en ese movimiento con la función del dinero como medio de circulación. Esto es lo que yo decía la vez pasada, donde en el momento que se inicia el proceso de producción social, el individuo no tiene, el productor de mercancías no tiene ningún vínculo social, salvo que en su persona hay una cuota de la fuerza de trabajo en la sociedad para realizar trabajo para los otros en general, y tiene que darle forma concreta de acuerdo a lo que su conciencia y voluntad le indican, y después se pone de manifiesto si hizo trabajo socialmente útil o no cuando la mercancía va a la circulación. Entonces, lo que uno tiene es un proceso en el cual se arranca. Lo primero que ocurre es en el momento de la producción se está produciendo la relación social, antes uno no la tiene, y hay que producir un no valor de uso para uno para llegar al valor de uso para uno. La finalidad del movimiento está fuera del movimiento mismo y sale al consumo. Y esto es una producción de valores de uso para la vida humana que está mediada por la producción de valor. Eso es lo que uno conoce cuando terminó con el acápite de la función del dinero como medio de circulación. Esto lo habíamos medio hablado la vez pasada, no sé si tan así. Y eso es lo que uno sabe del modo de producción capitalista hasta ese momento. Cuando se pasa a la función del dinero como tesoro, lo que aparece es que ahora no hay vínculo social cuando uno arranca, pero la finalidad de la producción no es llegar a los valores de uso, sino que la finalidad de la producción se pone en marcha el trabajo social para llegar a la relación social general, que tiene una existencia objetivada, que es el dinero,
que es la capacidad para reconocer qué es producto del trabajo social anterior, sin poder ejercer esa relación. Porque en el momento que se le ejerce, se está reconociendo que es producto del trabajo socialmente útil hecho por otros, y eso se hace comprando. Entonces ya el dinero no funciona más como tesoro. Y lo que aparece es que si en la producción, si la finalidad es producir valores de uso mediados por la producción de valor, el límite está puesto porque los valores de uso son cualitativamente distintos, y entonces hace falta una cierta combinación y cantidad de esos valores de uso para poder reproducir al individuo que esté en condiciones de volver a entrar en el siguiente ciclo de un metabolismo social. Y en cambio, cuando la finalidad es producir esta relación social, llegar a esta relación social objetivada, como no hay diferencia cualitativa, el límite es cuantitativo, y el límite cuantitativo es lo que a Hegel se divertía llamando el falso infinito cuantitativo, que es siempre se puede ir más lejos. Ahí no hay cualidad. La única cualidad que hay es que siempre se puede ir más lejos. Y entonces cambió lo que uno sabía sobre el modo de producción capitalista, pero respecto de una parte de la producción social. Y cuando uno mira la función del dinero como medio de pago, donde el movimiento tiene esta forma, lo que se encuentra es que este individuo pone en marcha su trabajo social de manera privada e independiente, produciendo su relación social, no para satisfacer una necesidad personal, porque no tiene que llegar al valor de uso, porque el valor de uso ya lo consumió, compró sin haber vendido. Entonces la finalidad de satisfacer sus necesidades personales ya está cumplida. Ahora tiene que producir la mercancía para llegar a la relación social general. Y aparecía el cambio de figura del vendedor como acreedor y el comprador como deudor. Y ahora lo que uno tiene es que, a diferencia del atesorador, este tiene que vender para llegar a la relación social, pero ponerla en la circulación, entregarla en la circulación. Y entonces, hay, Marx hace la cosa esta del dinero mundial, que habló la vez pasada, como diciendo que acá está sintetizado la pureza. Cuando uno mira el desarrollo que hace Marx, la forma de exposición corta el desarrollo y vuelve a arrancar con una observación inmediata, que es que hay otra forma del movimiento del dinero y las mercancías, que es el movimiento del dinero es el movimiento del dinero como capital. Hace la observación inmediata, pero si uno viene mirando qué es lo que venía desarrollando, en realidad puede decir, bueno, esto, la función del dinero como medio de pago, terminó con el dinero puesto en la circulación. ¿Qué se puede hacer con el dinero puesto en la circulación? Lo único que se puede hacer con el dinero puesto en la circulación es comprar. Y por lo tanto convertir ese dinero en una mercancía. El que le vendió a crédito reprodujo su vida, con lo cual no es que necesite ese dinero para comprar mercancías para sí, porque por eso le pudo vender a crédito. ¿Tá? Pudo otorgarle el crédito porque él disponía de los valores de uso necesarios para seguir vivo o para seguir produciendo. Entonces, ¿qué hace el que recibe ese dinero en la circulación? Compró mercancía. ¿Y qué hace con la mercancía que compró, que no es para reproducir su propia persona? Lo único que puede hacer es venderla. Y entonces, cuando uno mira ese desarrollo, lo que tiene es, uno puede reconocer ahí cómo va fluyendo el movimiento, desde la función del dinero como medio de circulación a la función del dinero como capital. Y que al mismo tiempo uno puede ver la estructura de la exposición que hace Marx, que hablamos varias veces, que es esa estructura que refleja en cada
unidad o cada tanto, a veces es una sección, a veces es un capítulo, la unidad del método dialéctico, que empezamos con una observación inmediata, hacemos el análisis de eso y después desplegamos la necesidad de eso que teníamos delante. Justamente el capítulo 4 es un capítulo fuertemente analítico, porque se está preguntando por cosas que antes no se podían haber visto. Y recién la explicación de qué es el movimiento del capital está en el capítulo 5 en adelante. Ahí es donde está el capital en movimiento, poniendo de manifiesto qué es su movimiento. No sé si esto está medianamente claro. Uno puede mirar esa forma de exposición y tiene la riqueza de sintetizar el método dialéctico y tiene el problema de que para el que no lo mira en ese desarrollo puede aparecer como que son temas, cachos separados. Hablamos del dinero, ahora vamos a hablar del capital, ahora vamos a hablar de esta otra cosa y quebrarle la unidad con todo en lugar de reconocer la unidad que está desarrollada, quebrarla. De hecho, lo que Marx va a hacer inmediatamente en el capítulo 4 es empezar haciendo una comparación con el movimiento del dinero como medio de circulación, haciendo el contraste con el movimiento del dinero como medio de circulación, diciendo esto es lo que sabíamos, pero acá esto es todo lo contrario de lo que sabíamos. Ahí había, hasta formalmente, ahí había un vender para comprar, acá hay un comprar para vender. Allá la finalidad es un movimiento cíclico, pero allá empezaba con diferencias cualitativas en cada punta, porque son un no valor de uso, un valor de uso. Acá arranca y termina con la misma forma. Y por lo tanto, la finalidad que en el otro estaba afuera, en este no puede estar afuera. La finalidad tiene que estar en el propio movimiento. ¿Y qué finalidad puede haber donde no hay diferencia cualitativa? La única finalidad que puede haber es que se multiplique que haya una multiplicación del valor, una multiplicación del cantidad de dinero, que se haya generado más valor de lo que había, que se haya generado plusvalía o plusvalor. A algunos no les gusta que les diga plusvalía, ahora parece. Y entonces, inmediatamente cuando empieza a mirar eso, teníamos el reconocimiento de que el capitalista que personifica ese movimiento no es el sujeto de ese movimiento, como si lo era el productor de mercancía, que apuntaba a satisfacer una necesidad que era propia. ¿Qué le pasa a este movimiento? Como termina donde empieza, todo lo que va a hacer es volver a empezar, y el planteo es cuando el capitalista necesita valores de uso para sí, tiene que retirar una parte de la plusvalía, y cuando retira una parte de la plusvalía, esa plusvalía deja de funcionar como capital. Y en consecuencia, la finalidad está dentro del movimiento y cuando se saca y se acabó, se destruyó el movimiento. Con lo cual aparece la observación de que el capital actúa como si fuera un sujeto, que opera como si fuera un sujeto. Cosa que ahí está limitadamente, después cuando uno mira en la materialidad del trabajo, tiene la plenitud del movimiento del sujeto. Pero en última instancia, cuando uno dice que es un sujeto solo puede ser un sujeto vivo. Es tautológico decir sujeto y vivo. ¿Qué hace un sujeto? Lo que hace es gastar su cuerpo, transformarlo para reproducirse a sí mismo con mayor potencia. Eso es la vida, y eso es lo que hace el capital. Se gasta a sí mismo, tiene que transformarse de dinero en mercancías para poder volver a ser dinero y multiplicarlo. Y entonces uno tiene un movimiento que tiene
la forma de la relación social se mueve con la forma que es propia de los sujetos vivos. Con lo cual aparece otro paso en esto, que es, ahora no es que en el momento, lo tomo después, porque falta un cacho, pero ya uno lo puede mirar bien, leémoslo así en la síntesis, un cachito más adelante. Me aparece esta figura. Marx lo viene desarrollando en la circulación. Dice, en la circulación esto es inexplicable, porque de la circulación, que todo lo que uno conoce hasta acá, es que salvo accidentes, salvo la forma concreta, circunstancial, pero que alcanza a todos por igual, si uno vende en un momento por encima del valor, en algún momento va a vender por debajo del valor, las mercancías en la normalidad se cambian por su valor, no puede haber una diferencia, no puede brotar en el proceso de circulación una diferencia de valor. La única posibilidad de que haya una diferencia de valor es que el capitalista encuentre entre las mercancías en las cuales convierte su dinero la fuente del valor. ¿Y qué es el valor? Es trabajo abstracto socialmente necesario, materializado de manera privada e independiente en el producto. Luego, la fuente del valor es la capacidad para realizar ese trabajo. Y entonces, vaya avanzando en el análisis diciendo, entonces, ¿cómo es posible que exista la fuerza de trabajo, la capacidad para trabajar como algo que se puede comprar, como una mercancía? La primera condición es que si es una mercancía tiene un propietario privado y por lo tanto el propietario de esa fuerza de trabajo que está en el cuerpo del individuo que va a trabajar, el cuerpo del obrero, necesariamente tiene que ser un individuo libre. Y si uno piensa en un individuo no libre, hasta acá es inexplicable cómo un individuo no libre puede llegar a encontrarse vendiendo, o que se venda la fuerza de trabajo de un individuo no libre. Porque lo que uno conoce es que el propietario de las mercancías tiene que ser un individuo libre y dispone solo de lo que es suyo, de lo que no es suyo, como productor privado independiente, no puede disponer. En consecuencia, si uno acá dice, bueno, podría ser un esclavo, un trabajador, la respuesta es esto no tiene explicación. Un esclavo no puede vender su fuerza de trabajo. No es el propietario privado de su propia persona. Entonces habrá que ver dónde surge la respuesta. Respuesta que va a surgir no mirando al esclavo, sino mirando a la familia obrera y que es parte de lo que tenemos para este año. Ahí va a aparecer. En realidad se puede vender la fuerza de trabajo de individuos que no son libres. Pero, ¿qué es lo que pasa con ellos? Hasta acá no hay posibilidad. Y entonces sigue el análisis y lo que aparece es la pregunta de por qué un individuo libre vende su fuerza de trabajo en lugar de producir mercancías por su cuenta, y la respuesta es porque no tiene medios de producción, porque está separado de su producción, porque está libre respecto de sus medios de producción. Yo no sé si la vez pasada había hecho referencia a una cosa que es la figura que usa Marx ahí para seguir adelante. Que hace a la exposición, y es una de las formas de decir, es una forma mucho más elegante que la que yo digo, y hasta acá no sé, no lo puedo contestar, que es esto que va planteando, va diciendo, pero para trabajar hace falta estar ligado a los propios medios de producción, nadie puede trabajar sin medios de producción. Por lo tanto, esta obrero doblemente libre no puede ser el producto de la naturaleza, no puede ser una condición natural que el individuo esté separado de sus medios de producción. Tiene que ser el producto de un proceso histórico en el cual fue separado de sus medios de producción.
Y ahí aparece la posibilidad de la pregunta respecto de, bueno, ¿y cómo fue ese proceso histórico? Y la respuesta que da Marx, elegantemente, es que dice, bueno, acá vamos a hacer lo mismo que hace el capitalista. El capitalista no se pregunta por qué hay obreros asalariados, no libre. Lo que le importa es que hay obreros, vendedores de fuerza de trabajo. Y nosotros vamos a hacer lo mismo. Y vamos a ver cómo son las determinaciones que corresponden al obrero con esa condición. Y entonces, sigue el análisis. Todo ese capítulo es fuertemente analítico. Sigue el análisis y viene la pregunta, bueno, si esto es una mercancía, tiene que tener valor. ¿Qué es lo que determina el valor de la fuerza de trabajo? Lo mismo que determina el valor de cualquier mercancía, el trabajo abstracto socialmente necesario que se gastó en producir esa fuerza de trabajo. Y entonces viene la pregunta de, como plantea Marx, lo desarrolla mucho más por encima, pero a mí me parece, además en esta época histórica, uno no puede dejar de plantearlo, la pregunta de qué trabajo es, y uno dice, el trabajo que un vendedor de fuerza de trabajo hace para sí mismo, no participa en la determinación del valor de su fuerza de trabajo porque no reúne los atributos del trabajo productor de valor, porque no es un trabajo social, es un trabajo simplemente individual. Hay alguien que gasta su cuerpo para reproducir su propio cuerpo, gasta productivamente su cuerpo para reproducir su propio cuerpo. Y entonces aparece el trabajo que se hace al interior de la familia vendedora de fuerza de trabajo, que hace un miembro de la familia obrera que puede o no ser vendedor de fuerza de trabajo, para que otro miembro de la familia obrera tenga fuerza de trabajo para vender. Y ahí es donde aparece en toda esta la figura del ama de casa, de la figura clásica, de una forma arcaica de estructura familiar, de familia obrera, donde lo que uno tiene es un trabajo social, pero no es un trabajo privado, porque está organizado sobre la base de vínculos de dependencia personal. Y por lo tanto, no forma parte del valor de la fuerza de trabajo. Solo quedan las mercancías que consume. ¿Por qué cuando es ama de casa es una relación de vínculo personal y cuando es empleada doméstica, no? Digamos, el trabajo es el mismo. Simplemente sí. Que lo hace para... digamos, en el caso de la madre de una familia, está cargado, digamos, de una cuestión cultural, bueno, no cultural. Tiene un vínculo personal. Sí, está bien, pero puede, sí, digamos, no veo cuál, o sea, hace el mismo trabajo que una empleada doméstica. Si yo cocino para mi familia, los míos bisestos, sí, hago el mismo trabajo que hace el cocinero del restaurante. Lo hago porque el problema central en esto es, acá el problema que hay es... Porque cuando el trabajo doméstico, que digo una mujer porque recae el 99% de las veces sobre la mujer, ¿no? O sea, cuando una mujer, o sea, la mujer aparece sin opción de hacerse cargo de ese trabajo doméstico, por cómo está estructurada la sociedad y el mercado laboral, digamos, ¿no? Y por ahí ahora se mantiene bastante alto el porcentaje, pero no tanto como antes. Pero quiero decir, supongamos no tiene opción, antes no tenía otra opción que dedicarse al trabajo doméstico contra su voluntad, inclusive. O sea... Yo quería plantear la situación del varón. Incluso pasa con la maternidad, digamos, en ese punto. Con estas cosas. Todo eso aparece después cuando nosotros sigamos, porque lo que va brotando es por qué cambia la estructura de la familia obrera
Y eso nace del cambio de la materialidad del trabajo. Entonces, viene con el cambio de la materialidad del trabajo, que es el eje de lo que sigue la producción de plusvalía relativa. Pero también uno lo puede mirar de otra forma. Digo que bueno, no es que lo voy a poner en estos términos, que lo uso muchas veces. Un varón sano que en horario normal de trabajo esté en su casa es un vago. Y todos lo miran como que ese es un vago. Una mujer adulta que en horario normal de trabajo esté en su casa es una ama de casa. Entonces vos hiciste una comparación de está forzada a hacer esto, el otro está forzado a vender su fuerza de trabajo. También está forzado. Eso son lo que vamos a ir reconociendo en el desarrollo. Tampoco puede elegir no vender su fuerza de trabajo. Que es lo que ahora vamos a mirar de las apariencias con que se presentan las circulaciones. Entonces, la cuestión que uno tiene delante es, yo lo puse en un término general, dije, cuando un miembro de la familia obrera trabaja para que otro miembro de la familia obrera, que es vendedor de fuerza de trabajo, tenga fuerza de trabajo, y eso es indistinto, puede ser el varón, puede ser la mujer, para uno o para otro. Entonces que la figura históricamente clásica de esto no es simétrica y dudosamente recíproca, aún ni siquiera, no podría decir, es asimétrica, no, a veces ni siquiera es recíproca. Uno puede saltar ahí y decir, bueno, ahora no tengo que explicar esto. O como además uno ve que hay una transformación en eso. Es decir, bueno, ¿por qué eso es históricamente así? Y ¿por qué se va transformando? ¿Cuál es la base? Si uno lo atribuye al cambio de la conciencia, entonces tiene el problema de que hace una explicación idealista. Bueno, ahora nos dimos cuenta de la realidad que mal estaba eso. Entonces yo lavo los platos porque no voy a pedir a mi mujer que trabaja más horas que yo, efectivamente. Por ahí, famoso, yo ahora ayudo en casa. Esa expresión de que no es mi tarea. Yo que creo que corresponde a una generación, y corresponde más a mi generación que a la generación de ustedes en ciertos ámbitos, donde era una relativa rareza el marido que ayudaba en la casa. Hoy yo creo que eso está mucho más, por lo menos gente que conozco en su vida familiar está bastante más repartido. Pero bueno, no importa. Ahora, uno dice, ¿por qué cambió esto? Eso que hay es una relación social. La relación al interior del hogar entre el varón y la mujer es una relación social. Y entonces, uno lo que se encuentra es, cuando yo arranqué mirando en el modo de producción capitalista, y lo que tengo en el modo de producción capitalista, y lo único que conozco hasta acá son individuos libres, que como individuos libres son todos iguales. Y lo que tengo es, que bueno, podría pensar, bueno, la primera, esta es la relación social general, y queda al interior de esta relación social general. Hasta ahora no sé si como forma o como resabio, vamos a ponerlo así exteriormente, quedan vínculos de dependencia personal. Miro el proceso y digo, sí, los vínculos de dependencia personal están en un franco proceso de disolución y de barrido por esta relación social general. Entonces, mirado eso hasta ahí, digo, o empiezo de vuelta y me tengo que encontrar los vínculos de dependencia personal antes de esta relación social general, personal, objetivada, que entonces dominan a esta relación social objetivada, antes no históricamente, sino como más profunda de cosas,
O si lo que tengo hasta acá es esta relación, y cuando miro el lugar donde esa relación parece no estar presente, digo, de la única forma que me puedo explicar que esto no es una relación entre iguales, porque esta es la relación social general, es a partir de qué ocurre en el proceso material de producción. ¿Qué pasó con la producción de la vida? ¿Qué es un vendedor de fuerza de trabajo? ¿Por qué, si a esta altura yo lo mirara históricamente, diría, ¿por qué cuando el origen del modo de producción capitalista, el origen histórico, está lleno de varones que eran trabajadores forzados? Había masas de individuos libres. Pero los varones se convierten, los vendedores de fuerza de trabajo se convierten en individuos libres antes que las mujeres. Eso te voy a decir, ¿por qué no libera a todos? Y entonces tengo que preguntarme, ¿qué pasaba con la materialidad de ese trabajo? Yo estoy tentado a ponerlo ahora, pero porque y al mismo incluso los tiempo me niños, resisto. pero incluso los niños, históricamente yo no sé bien, pero pareciera ser que ingresan, o sea, como le dan el varón ingresa a trabajar, ¿no? En el momento en que aparece el modo de producción capitalista, es a muy temprana edad, digamos. Varones y mujeres. De los niños, todos los niños. Pero ahí me digo, pareciera ser que hay una diferencia, o sea, como Sí, por eso, pero yo no quiero avanzar tanto sobre eso. Hay una diferencia biológica. Pero hay varones, pero hay mujeres que pueden tener más fuerza que varones. Hay varias. Digamos, saber que Vos la alimentación, digamos, es cierto que hay diferencias biológicas, por supuesto. Fíjate esto. En algún punto, nosotros fuimos monos. En los monos hay una diferencia marcada de qué papel cumple cada uno en eso que uno lo llama sociedad porque es natural, ¿sí? Pero es claro que hay una diferencia marcada en los papeles de machos y hembras, pero además hay una diferencia marcada en el papel de los machos, porque hay un macho dominante y los demás machos no entran en el proceso de reproducción, cosa que es común en un montón de mamíferos. Y entonces, la pregunta que uno tiene es, ¿qué pasó? Que éramos eso y hoy somos esto. Y aparte, hacia dónde estamos caminando, ¿sí? Que es lo que importa. No es que somos hoy, sino hacia dónde estamos caminando. En el medio de eso, hay una transformación sustancial, donde todos los varones se convierten en macho que tiene cría. Y hay un cambio revolucionario en esa estructura de organización. Y uno debería contestarse por qué. ¿Qué papel juega eso? Hay otra transformación sustancial que es peculiar del ser humano, que es todos esos mamíferos tienen un periodo de fertilidad que viene en la primavera, porque es cuando hay comida. Si son carnívoros, porque los herbívoros se reproducen porque hay pasto, y si son herbívoros, porque hay pasto. Y ninguna otra especie tiene la capacidad para reproducirse permanentemente, renueva su capacidad de reproducción. Y uno tiene que preguntarse qué pasó con la materialidad del proceso de producción de la vida. Ahora, en la comunidad, en la generalidad de las comunidades primitivas, y esto que vos decías, nadie puede decir. El varón que dice, yo me gusta recolectar, puede decir a mí me gusta recolectar. Es una sociedad de cazadores y recolectores, vos vas a cazar, no se te ocurre. No hay posibilidad de que ese individuo piense que va a hacer otro trabajo. Y la mujer que diga, a mí me gusta cazar, no hay posibilidad de que vaya a cazar, si vos tenés que ocuparte de recolectar y de transportar las cosas. Entonces hay todo ese proceso. Uno tiene que preguntarse cómo es que se fue transformando. Y hay otra expresión de esto, que también cambia hoy, todavía no cambió plenamente, que la mujer
esto está ligado porque la mujer es la portadora del proceso de reproducción biológica, y entonces en momentos históricos donde la vida individual es extremadamente frágil, entonces hay que reproducir rápidamente porque es corta y hay, en esa cortedad hay mucha mortandad infantil. Aparece, es decir, las mujeres no van a la guerra. Este discurso ahora de que las mujeres van a la guerra como enfermeras, eso empezó con la señora inglesa, que fue en la guerra de Crimea, no sé cuánto, Nightingale. ¿Por qué las mujeres no iban a la guerra? Y a mi entender ahí juegan dos factores. Uno, la fuerza física. En esa guerra intervenía la fuerza física. Y la segunda es porque había que preservar a las mujeres, porque en la guerra que se murieran los varones, bueno, era una circunstancia, pero si se morían las mujeres, se moría la posibilidad de que esa sociedad sobreviviera. Y eso está vinculado en que sea un botín de guerra como lo bueno. Bueno, pero en eso un se punto también deriva. se mueren todos los varones, o sea, no sé, Basta con que quede uno. Bueno, está bien, las mujeres también van a buscar de uno y sigan teniendo Una te aporta un descendiente por año, y el otro te aporta todo lo que pueda aportar. Pero fíjate esto, ¿qué pasa con la guerra? La guerra, para cierto tipo de guerra, dejó de ser el lugar donde hace falta la fuerza física, porque la guerra es apretar un botón, es tirar una computadora. ¿Qué pasó? Y segundo lugar, ya no hace falta la reproducción, que las mujeres tengan 10 hijos cada uno. ¿Y ahora qué les pasa a las mujeres? Conquistaron el derecho de ir a la guerra. Es un derecho un tanto desgraciado, pero es eso. Y ahora las mujeres están en pos de la igualdad incorporadas. de género hay muchas conquistas desgraciadas. Eso sí. Bueno, no, hay muchas. En la guerra sí, y por ejemplo, Pero en el Código Civil acá en Argentina había un periodo durante el puerperio donde la mujer, los 45 días, la mujer era imputable, ¿sí? Eso, en pos de la igualdad de género, se ha quitado del Código Civil y entonces en esos 45 días ya se sacó la inimputabilidad. Y, por ejemplo, un caso paradigmático de ese es el de Romina Tejerina, por ejemplo. ¿Sí? Ya pasa a ser imputable a partir de todo el tiempo. De todo el tiempo, sí. Pero por eso, pero entonces uno dice, ¿es la conciencia de la humanidad que va cambiando? Sí, claro que va cambiando la conciencia, pero ¿qué es lo que hace que esa conciencia cambie? Y uno lo tiene que ir a buscar en la materialidad del proceso de producción. Y ahí cambia. Y no hace, vos lo adelantaste, no hace falta más la fuerza física en la generalidad de las producciones. Y es ahí cuando la mujer, que después lo vamos a ver específicamente, la mujer no era un individuo libre. Cuando empieza la venta de la fuerza de trabajo femenina, el varón ya es un individuo libre para las relaciones jurídicas privadas, no para las relaciones políticas. El obrero no puede tener, no puede ser sujeto de las relaciones políticas. El obrero varón. La mujer ni siquiera es sujeto de las relaciones jurídicas privadas. Estaba sometida bajo la potestad del padre cuando es soltera y del marido cuando es casada. No hay. ¿Y por qué se convierte en individuos libres? El capital necesita fuerza de trabajo de individuos libres, no le sirven los trabajadores forzados. Claro, pero la explicación de que eso no haya sucedido en ese momento, o sea, vos lo que planteás que es biológica, que es por la fuerza y por las gestas, por ser la gestante, ser el cuerpo hay una gestante, diferencia, digamos. hay una especificidad en cada uno de los dos sujetos que, ligado con la forma que tiene en ese momento el proceso de producción, donde interviene la fuerza física y el proceso de reproducción de la fuerza de trabajo, donde interviene la necesidad de multiplicar los sucesores, ¿no? Así, hace que, hago una aclaración, mujeres trabajando había siempre. No, sí, claro. Ahora, cuando tenés que extraer el carbón con un pico,
y promedio de lo que yo no puedo alardear de muchas cosas, está claro. Así que pero el promedio de los varones tiene más fuerza, porque es una diferenciación, es ante todo, viene de una diferenciación biológica. El macho del mono, ese que fuimos, es más grande que la hembra, ¿no? Y ahí uno no puede decir sí porque es un dominante. Sí, bueno, es un dominante, pero eso es una determinación natural. Es un individuo más grande. Claro, pero uno dice, porque eso es algo natural y no social. No, Si no, no, eso nace no. natural. Sí, Y se no, va digo, nace natural. transformando. Pero cuando se vuelve, sí, pero lo que, digo, al capitalismo, o sea, cuando tiene que arrasar la raza, no importa, digamos, que sea mujer, que sea varón, que sea niño, digamos, o sea, cuando tiene que sacar población del medio, saca población, cuando tiene que liberar, libera, o sea, no es que. Entonces, bueno, la pregunta era, bueno, ¿por qué en ese momento no liberó a todo el mundo? Si, digamos, si no le interesa. Porque no le servían las mujeres en el proceso de trabajo que hacía falta entiendo, fuerza pero física. lo que está bien, yo entendí eso. Lo que digo es Y que además era más importante lo otro. está bien, ahí eso, bueno, eso a mí me da una respuesta en esta cuestión, bueno, ¿por qué no libera, digamos, o sea, no libera más, digamos, esa cuestión y hace esa diferencia? Que después se fundamenta bajo una cuestión cultural, ideológica y religiosa, bueno, es otra. Esa es la forma que va es la tomando. forma, sí, justamente sí, es eso. Y además la forma es la lucha de las mujeres por convertirse en individuos libres. Sí. No es que esto es un día graciosamente cayó del cielo la declaración de que el capital quería que las mujeres fueran a la fábrica y entonces las liberó. Uno tiene que distinguir el contenido de las formas concretas, pero no puede explicar el contenido por las formas concretas, es al revés, tiene que explicar las formas concretas por el contenido. Y eso aparece en las discusiones. Y uno tiene que mirar. Acá aparecen fenómenos en las discusiones que hay sobre esto. Aparecen fenómenos en los cuales, en lugar de reconocer lo que es una transformación de carácter social, se lo reivindica como si fuera un avance en la naturalidad. Y muchas veces en los planteos del feminismo aparece eso, como por naturaleza somos todos iguales, ¿no? Por naturaleza somos todos distintos. Esto es lo que Marx plantea respecto de qué pasa con lo que llama la verdadera comunidad que está reemplazada por la igualdad. Todos somos distintos. No hay dos individuos que sean iguales, los gemelos son dos individuos iguales. Como nos relacionamos a través del cambio de equivalentes, entonces nos parece que somos todos iguales y nos parece que somos todos iguales por naturaleza. Y es al revés. Es nuestra relación social la que nos hace a todos iguales. No es que por naturaleza es imposible que seamos iguales, salvo que en algún momento empiecen a clonar a un individuo y sea toda la humanidad. Yo creo que hay que tener mucho cuidado de no naturalizar lo que es un proceso social, que a veces yo creo que tiene otro factor por el cual se naturaliza, que es esto lo que hace el modo de producción capitalista. Y entonces hay rechazo porque ¿cómo le vamos a reconocer que el modo de producción capitalista hace esto? No, el modo de producción capitalista niega esto. Y el modo de producción capitalista es el que ha hecho históricamente todas esas transformaciones. Hasta acá no tenemos motivo, aclaro de vuelta. En lo que vimos hasta acá no hay ninguna razón para que cambie lo que es un ser humano. Siempre. Lo más cerca hasta ahora es el tema de la subrogación de bien el tren, que ni siquiera lo cambia, pero resuelve el problema de la gestación de las ricas. Que la pobre gestando el hijo de la rica. Por eso. Cuando los nuevos seres humanos nazcan de gestación artificial,
puede ser que se hayan borrado todas las diferencias. Pero bueno, cuando llegamos a la vuelta al trabajo femenino es uno de los acápites. Y el tema del aborto también es un tema que hace 20, 30 años atrás no se hablaba, y ahora con este cambio estamos hablando de la mujer como que está camino a ser un individuo libre como el hombre, con respecto a elegir sobre su cuerpo y todo lo demás. Ahora que no está puesto en peligro, digamos, la reproducción de la fuerza de trabajo, aparece como algo que es como una conquista. Sí, igual tienen miles de problemas, no están pegando. Incluso por lo cual saldría la ley Pensemos otra cuestión, esto yo lo he comentado en términos abstractos. Digo, la subjetividad humana es histórica y los vínculos de la dependencia personal, uno es portador de los vínculos de la dependencia personal. Si uno mira los vínculos de la dependencia personal, es una cosa más mezquina que puede haber. Uno lo mira así y dice, esto es, lo ilustro con esto. A mi generación ya corresponde. Yo veo uno de mis nietos llorando y me desespero. ¿Qué puedo hacer para que no llore? Yo veo un chico que no es mi nieto llorando. Y digo, qué pena, pero ¿por qué está llorando? Pero no me produce, aunque me angustie, no es la misma angustia que el otro. Es un vínculo mezquino. Porque no es un chico igual que el otro. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? A medida que se va disolviendo esos vínculos de dependencia personal, al mismo tiempo recibe un desgarro, porque uno está sustituyendo el vínculo personal por un vínculo impersonal, mediado por las cosas, que tampoco es un vínculo para decir qué lindo que tengo el vínculo impersonal mediado por las cosas, ¿tá? Y entonces aparece todo el tiempo la contradicción en ese desarrollo. Entonces cuando aparece la discusión del aborto, está lleno de contradicciones, porque es una transformación de vínculos, y es una transformación de vínculos donde median vínculos personales, porque media el vínculo de la pareja, no decide la madre con el hijo, porque no es el hijo, pero sí median vínculos personales. Entonces, es un proceso de permanente adquisición de universalidad, que al mismo tiempo es pérdida de lo que uno tenía como atributo personal. Es complicado. Ya vamos a ir a eso con todo detenimiento y mirar. Yo lo que normalmente hago es mirar el desarrollo histórico concreto, las formas, los momentos, expresiones en la Argentina de eso. Y en qué estado estamos en Argentina y qué expresiones hay de grado de desarrollo que tiene. Incluso bastante conservador con respecto a otros países, lo que está planteado acá. Qué sé yo, pero uno tiene que mirar también qué es el proceso nacional de acumulación de capital. No, sí, por eso, o sea, uno entiende que es lo que obviamente, que es una terreno de conquista, por supuesto. El matrimonio igualitario fue bastante temprano sí. En la Argentina, es mezclado. Bueno, también o sea, pensando en esa cuestión, también uno podría ver, cuando lo analicemos, que es tardío en lo que se da en el resto con respecto al, por ejemplo, al matrimonio igualitario. Es tardío respecto de que es muy difícil decir que algo sea tardío o no tardío. ¿Y tardío? Sí, es cierto, no sé. Que se da en el momento que están las condiciones para darse. Están las condiciones. También hay que ver cuáles son las condiciones. Sí, por eso,
por qué se desarrollan esas condiciones, donde además se digo. ¿Por qué no sería lo último que hubiese esperado en este contexto? Que se desarrolle digamos. ¿Los fenómenos monetarios? No, lo de la experimentación del aborto. Bueno, por eso, sí, yo tengo mi duda De que se resulte, si hasta que no lo veamos. Sí, por eso son parte, por eso, no es que hay algo que dice este día corresponde desde hoy hay aborto legal hasta ayer no había. Es un proceso. Aparecen formas concretas que hacen a la realización de la posibilidad. Es expensa de los jubilados, la posibilidad. Así que no es ajeno. No, pero igual Aparece la posibilidad porque necesitan poner algo en discusión para tapar la situación. Bueno, es una de las determinaciones concretas en las que eso avanza. Eso hace pensar que es improbable, pero al mismo tiempo no puede ser, bueno, puede ser que no sea, que realmente, bueno, esto es el detonante, el ocultamiento de la situación es el detonante, pero detonó y ya estaba el resto de las condiciones más o menos desarrolladas. durante el kirchnerismo se trató de ponerlo en discusión. Sí, que Cristina salió a decir que estaba en contra y todo lo demás, hubo un momento. Como ellos eran mayoría para todos, dijo que no y se archivó. No, por eso es claro que está latente. Está en movimiento eso, no es que cae, se dice que cae del cielo, como un rayo del cielo sereno. Claro que es un movimiento en el cual la problemática está fuertemente presente. Entonces, si uno mira al capital como sujeto, es el capital también, que, vamos a ponerlo así, necesita que esa situación se resuelva, y uno puede considerar que la resolución para el capital es la legalización. Con una serie de determinaciones concretas, desde reproducción de la fuerza de trabajo, en el sentido de reproducción de la fuerza de trabajo presente, no producción de nueva fuerza de trabajo, sino reproducción de la fuerza de trabajo, desarrollo de atributos productivos que requieran reconocerse en la posibilidad de disponer de la propia persona, un montón de determinaciones. Con esto que uno tiene, hablar de legalidad es medio, parece una ironía, pero cuando el proceso tiene un peso muy grande, la ilegalidad se empieza a ser un problema para manejarlo, para poder gestionarlo, porque implica que hay un montón de porciones de la sociedad que tienen que quedar operando fuera de la regulación directa general del Estado, que lo tiene que hacer por omisión, pero en algún momento se puede empezar a hacer muy costoso para el proceso general de vida social. Creo que vamos a llegar al trabajo femenino más o menos para la época en que el Senado está rechazando. Ahora el factor subjetivo también tiene. Pero es que el factor subjetivo es esto es la vida de los sujetos humanos. Nosotros somos los que hacemos esto. No es que el capital existe por un lado y los sujetos humanos existimos por otro lado. El capital es nuestra relación social. Y nosotros somos los portadores. Ese es nuestro ser social. Pero sin movimientos no pasa nada. No pasa nada que se haga por sí mismo. Sin movimientos políticos. Pero que esa es la forma en que se desarrolla esto. No es que el movimiento político viene y se monta en esta determinación. Claro, sí, está todo. Está esta cosa. ¿Qué forma tiene? Tiene la forma de una acción política determinada.
Ahora, bueno, volvemos a las clases, nada se realiza, ningún movimiento de capital se realiza si no es a través de la acción consciente y voluntaria de algún ser humano. Para el lado que sea, siempre está aportada la acción consciente y voluntaria de los seres humanos. La cuestión es cómo está determinada esa conciencia y voluntad, de qué potencia social es exportable. Y en consecuencia, ¿por qué esa misma conciencia y voluntad en un momento no tiene fuerza y en otro momento sí tiene fuerza? Y es la portadora de lo que va, de la transformación, sea para adelante, sea para atrás, ¿no? ¿Cómo se explica que en un momento uno tiene fuerza y en otro momento no tiene fuerza? ¿Y cómo se explica? Sigamos. Es como veíamos en el capítulo 8, el tema de elegir la cantidad de horas de trabajo, que a la larga se terminaba imponiendo que era la cantidad de horas que permitía, que comprometía la reproducción de la fuerza de trabajo. Con los atributos que hasta ahí le conocemos, a lo menos que ahora yo quiero hacer una referencia. Yo una cosa antes de seguir, volviendo, retomando lo del capital como sujeto, que esto ya aparece, bueno, es negarse en el capítulo 4, digamos, ¿no? Ya, o sea, aparece en el desarrollo del capital, yo la lectura del texto, bastante temprano, no digo bastante adelante de lo que es la extensión de, Sí, sí. y sin embargo, vos también señalabas que eso es normalmente, o sea, es la lectura del capital, digamos, esto aparece escindido, digamos, la cuestión, o sea, la idea del capital como sujeto, ¿sí? No es algo que cuando uno tiene los primeros contactos con el marxismo, con la lectura del marxismo, otras cosas de Marx, o la lectura del capital, no es hoy, digamos, si ponemos una palabra, lo hegemónico, ¿sí? O lo que domine a la hora de la explicación o del marxismo, por lo menos en Argentina. Entiendo que En general, y hay al contrario, cuando uno dice capital es un sujeto, le dicen. La comparación que me toca siempre es la Matrix. Bueno, bueno, se me fue la palabra el capital es Dios, sí. Y entonces ahí, cuando vos hablas, antes de que entráramos en todo el curso del trabajo femenino, no podía dejar de pensar en el tema de la conciencia enajenada, digamos, cómo aparece ya enseguida este problema de la conciencia enajenada, la lectura del capital, y cómo también aparece esta conciencia, ¿sí? Que hace esta lectura, o sea, que se detiene en esta lectura, ¿sí? Que justamente en mostrar esto del sujeto, del capital como sujeto, digo, en esas dos conciencias, ¿sí? Que aparecen, que bueno, me entiendo que lo que estamos tratando de desarrollar en el taller, digamos, bueno, no, solamente como ese comentario que me parece, como preguntarme, bueno, ¿qué es lo que, de nuevo, qué es lo que pasa que aparecen estas dos conciencias y por qué una es predominante o dominante sobre la otra a la hora de la divulgación, digamos, del capital, del marxismo. ¿Se puede hablar de dos conciencias? No, en el sentido Claro. del planteo de decir, dos expresiones, Sí, dos claro. formas de Sí, conciencia. dos formas de conciencia. Una que reconoce que es una conciencia enajenada y que el capital que se enfrenta a su propia relación social como si fuera el sujeto de su propia vida, y la otra que dice no, esto no es así, digo, el fetichismo es un problema mental, me lo tengo que sacar de la cabeza y se acabó, y el capital nunca puede ser un sujeto, porque el sujeto humano es un sujeto libre por naturaleza. Pero además, yo creo que una cosa, no es que da a entender, está así explícito. Sí. O sea, no es Bueno, que... pero
pensar Rubin, Marx dice, literal, Rubin dice, hay unas frases literales de Marx. Sí, son literales, dice el trabajo abstracto, un dato fisiológico de cuerpo humano. Entonces, yo lo pondría así. ¿Cuál es la conciencia normal hasta acá en el modo de producción capitalista? La conciencia normal es la conciencia fetichista que naturaliza la libertad humana, que le parece que es un absurdo. Pero la conciencia normal, digo, mira al capital y dice no puede ser el sujeto, y después es una conciencia religiosa que cree que sí hay un sujeto. Esa es la conciencia a esta altura del desarrollo histórico de la producción capitalista. Lo que dice eso es cuánto falta, y en consecuencia, cuán necesario es avanzar en la superación de esa conciencia. ¿De dónde sale la necesidad de esa otra conciencia? Hasta acá lo mismo que volvemos a la misma situación. Hasta acá, el modo de producción capitalista es un modo de producción que se reproduce idéntico a sí mismo. No hay ninguna razón por la cual pueda. Es más, vuelve a arrancar, lo único que puede hacer es ser cada vez más grande. Todo lo demás es siempre igual. Y entonces, si uno dice hasta acá, ¿de dónde saldría la necesidad de una conciencia que se reconozca en su enajenación? En primer lugar, lo que tiene que decir es, solo puede brotar del propio movimiento del capital. Porque ese es el movimiento que determina a la conciencia. Y al mismo tiempo uno tiene que decir, pero hasta acá no apareció nada que pueda ser portadora de esa, que haga de esa conciencia, que le dé su necesidad a esa conciencia. Y entonces hay que seguir para adelante. No hay otra opción que seguir mirando qué es lo que pasa en este modo de producción. Estamos así en el borde del momento en que todo cambia. Así que digo, sigamos avanzando y veamos. Ya creo que no vamos a terminar con todo, pero bueno, estábamos con la reproducción de la fuerza de trabajo, es el valor de las mercancías que la familia obrera necesita consumir para tener fuerza de trabajo, para vender en el presente y para vender en el futuro, para reponer la fuerza de trabajo. Donde hay un contraste, justamente, Marx lo puede decir, la vida del obrero es finita, y lo contrasta con la reproducción continua del capital, que necesita que le repongan la fuerza de trabajo. Hay otro aspecto en el capítulo de la determinación del valor de la fuerza de trabajo, que creo que lo discutimos, ¿no? A veces como no me gusta, se me va. Que es, Marx hace algo que está presente en todo el desarrollo, que está presente en está presente desde el principio, que va a estar presente al final del texto, que apareció en una de las cosas que estábamos viendo recién, cuando dice, pero que haya individuos libres separados de su medio de producción, esto no puede ser natural, tiene que ser un proceso histórico de separación. En el cual aparece, yo lo voy a poner así como si, yo creo que está más que como si, lo que uno está mirando es un proceso de desarrollo histórico, en el sentido de, bueno, hubo un momento histórico en el cual los individuos libres fueron separados de sus medios de producción. Hubo un momento histórico donde había individuos libres que producían mercancías y cuando toma la determinación del valor de la fuerza de trabajo, Marx plantea, bueno, esta es la fuerza de trabajo que viene de la sociedad anterior. Lo pone en esos términos. Y dice, la determinación del valor de la fuerza de trabajo
que uno puede decir, claro, porque lo está mirando como que viene de la sociedad anterior, hay dos determinaciones. Un mínimo de subsistencia y algo que tiene que ver con el desarrollo de la vida social, cultural, la raza. Está lleno de textos, está lleno de observaciones que hoy serían calificadas de abiertamente racistas. Tomo 3 años, Myers, donde explica las diferencias con las diferencias de las razas. La diferencia del clima, cosa que es obvia, si está en un clima frío necesita abrigo, y si está en un clima tropical no va a necesitar abrigo. Pero como que aparece como una determinación, que si uno lo liga con el origen histórico, dice, bueno, esto viene dado. Vino así, había individuos que vienen de una sociedad anterior, donde comían esto y ahora siguen comiendo esto. Y otros individuos que vienen de una sociedad anterior, donde esto no se comía y no comen más de esto, no siguen comiendo, no incorporan más. Pero normalmente, y me acordé porque vos hacías de los marxismos y demás, normalmente eso es tomado como que en el propio desarrollo del modo de producción capitalista hay un factor que depende de algo que no tiene que ver con la materialidad del proceso de trabajo, sino que depende de la conciencia y la voluntad abstractamente libres. Y que es ese otro factor que está interviniendo ahí. Con lo cual se presta a esto. La exposición histórica para mí se presta a construir desarrollos que no tienen que ver con el contenido que uno está mirando. Yo prefiero una exposición que diga, bueno, acá tenemos que, el obrero tiene que estar en condiciones de trabajar, tiene que estar en condiciones de trabajar una jornada, para eso tiene que consumir ciertos valores de uso, porque necesita estos atributos físicos, estos atributos morales, estas capacidades, y esto es lo que tenemos que está presente. El mínimo de subsistencia, que viene heredado de Smith y de Ricardo, es muy problemático como fundamentación. ¿Qué quiere decir el mínimo de subsistencia? Y que el individuo llegue caminando al lugar de trabajo, me parece un planteo que no es un planteo claro. No está vinculado esto con lo de las necesidades del estómago y de la... Por eso, entonces, no hay un mínimo de subsistencia. Hay, un individuo que va a hacer un trabajo hoy, cualquier trabajo que va a hacer, voy a hacer un ejemplo doloroso, pero tiene que tener un televisor, es una parte de su mínimo de subsistencia para poder verlo a Tinelli, y entonces tener tema de trabajo al día siguiente, tema en el lugar de trabajo al día siguiente. Una parte sustancial de la sociedad argentina es una condición para poder estar en el proceso de trabajo. Entonces no se puede reducir en la imagen que tenía Ricardo. Uno puede pensar en la época de Ricardo, ya ni siquiera están en la época de Marx, de una imagen en la cual el obrero tenía los atributos productivos que le venían en el cuerpo por naturaleza, porque ni siquiera aprendía a trabajar trabajando, incorporándose al proceso de trabajo. La imagen de un mínimo de subsistencia. Yo creo que hoy la imagen de un mínimo de subsistencia es una abstracción. Es una abstracción que confunde. Porque entonces parece que hubiera otra parte que es indeterminada, porque es externamente determinada. Y lo que uno además se contrapone con el desarrollo que viene después, porque después aparece por qué el obrero tiene que consumir lo que consume. Y qué es lo que determina los consumos de la familia obrera, pero eso viene después. Hago esta aclaración porque yo tiendo a saltearlo y me doy cuenta de que es algo que no debería saltear. Sí, de hecho a mí
interesa particularmente porque yo estoy trabajando ahora con el tema de organizaciones villeras en la década de los 60, 70, ahora está tratando de hacer algo sobre el peronismo y me aparece el tema de la vivienda. Y aparece el tema vinculado a la reproducción, digamos, de lo básico para la reproducción, y la vivienda entra, digamos, la vivienda, sí, claro, una casa de chapa tienen, ¿no? Digamos, no que viven en la calle, pero aparece como algo que por debajo, digamos, de lo necesario, digamos, y entonces muchas veces aparece cuando yo expongo algunas cuestiones y aparece la pregunta y dice, bueno, pero ¿qué es lo que necesitan para sobrevivir? Y bueno, agua potable, empezás a decir como cosas. Claro, agua potable, educación, todo eso es lo mínimo para poder, digo, pero entretenimiento también es parte de la necesidad mínima para poder existir como un sujeto de la producción. Entonces, incluso a mí me impactó y en este sentido, creo que está en este mismo capítulo, no creo que está en este capítulo, de un individuo que Marx cita, que armó un potaje que satisface las necesidades fisiológicas mínimas y que cuesta, no sé, cualquier cosa, digo, pero la décima parte de lo que cuesta. Ahora no se puede, es decir, ¿por qué el capital, si tenía eso a su disposición, no lo pudo usar? Porque un individuo que come eso, después no puede, por más que tenga la energía física, no puede moverse en un ámbito de trabajo. Entonces, bueno, esto. Con la crisis del 2001, no sé qué universidad había también desarrollado una sopa que se consumía. Sí, yo conozco otro caso de una galletita del Chaco, que también era. Así que, o sea, después comías la segunda, el plato de comida, comías la segunda galletita y no podías comer nada más, porque era una cosa. Bueno, el tema de las subjetividades se me vino a la cabeza por ahí. Eso también un poco produce subjetividad. ¿Eh? Eso también produce subjetividad. Claro, pero con toda esta corriente del duérmete niño, ¿no escuchaste hablar? Yo ya pasé la etapa. No, igual es preocuparme por no, dormir niños. es desde hace muchísimos años, que eso obviamente una corriente yanqui de todo el tema del dormir de los bebés de la noche, ¿no? Y es una escuela, el duérmete niño, que es dejarlo llorar hasta que se canse y se duerma, ¿no? Entonces, con la idea de esto, bueno, si no se hizo pis, si no tiene hambre, no necesita, o sea, llora de capricho, ¿sabes? ¿No? De capricho, o sea, no necesita ni que lo cambies ni lo alimentes, entonces se va a cansar y va a dormir, digamos. Esa es la técnica de duérmete niño. Y claro, y es plantear al niño esto como un objeto que no tiene otra necesidad que la fisiológica. Sí, esa fisiológica, porque ni siquiera se dice. Sí. Bueno, pero a veces es una. Todavía es decir, que va en todo, es todo lo contrario a la teoría del apego, ¿no? Que es la de dormir con el bebé en la cama, digamos. Entonces, Yo soy de una época intermedia. Ahora que la adolescencia del doctor Spock. Esa era la. sí. Pero. Vale, ¿no? La del foco. Sí, Que Robert De Niro, sí, que le dice, dejalo llorar, y el otro va y lo quería sacar allá porque estaba aburrido. También está la teoría de la película. Pero ahí Robert De Niro amamanta. La mamanda también. Con una teja de goma. Le pone una mamadera adentro y una tirada de Tratemos de completar este capítulo para la próxima ya poder arrancar con otro. Tenemos entonces el valor de la fuerza de trabajo, tenemos las determinaciones, y aparecía esto, y
hicimos mucho hincapié en el desarrollo de las apariencias con que se presenta la compra-venta de la fuerza de trabajo en la circulación, de que impera la libertad, porque el obrero y el capitalista son individuos libres, impera la igualdad porque se cambian equivalentes. La propiedad privada, que Marx fija en propiedad privada, pero en realidad la propiedad privada que uno conoce hasta ahí es la propiedad privada basada en el propio trabajo, y Bentham, que es cada uno persigue su interés personal. Y la observación de que, bueno, hay que salir de la circulación, ir al ámbito privado del taller para descubrir, y acá está de vuelta firmado la condición del capital como sujeto, que es, la frase dice, cómo el capital produce, cómo el capital se produce a sí mismo. Y alguien que se produce a sí mismo es un sujeto. Me importa desde el punto de vista metodológico marcar esto, que nada más que para marcarlo, ¿no? Porque puedo hablar del método cuando lleguemos al lugar del conocimiento, al papel del conocimiento científico. Pero lo que aparece es esto. Lo que nosotros sabíamos ahí y lo que sabemos ahora, que ya es más que uno lo puede poner con el esquema que usa Marx en el tomo 2, que es el despliegue del movimiento del capital. De lo cual hasta uno sabe que hay al final más dinero, pero no sabe cómo. Lo que se encuentra es que el modo de producción capitalista es todo lo contrario de lo que sabía cuando arrancó hasta que terminó el capítulo 3. Y que las mercancías son todo lo contrario de lo que uno sabía cuando terminó el capítulo 1. Cuando uno miraba allá, decía, ¿cuál es la finalidad de la producción social en el modo de producción capitalista? La producción de valores de uso para la vida humana mediado por la producción de valor. No, la finalidad es la producción de plusvalía, la finalidad es la producción de la relación social general. Esa es la finalidad del proceso de vida humana en el modo de producción capitalista. Solo si se hace eso, entonces, como resultado de eso, no como condición, sino como resultado de eso, es que se reproduce la vida humana. Pero la finalidad no es producir valores de uso para la vida humana. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que uno tiene es que allá dijo, en el momento que los productores de mercancías tienen que poner en marcha su trabajo social de manera privada, no tienen más relación social que en la persona de cada uno de ellos en una cuota de la fuerza de trabajo de la sociedad. No, no es así. En el momento que se va a poner en marcha el trabajo social, hay una relación social objetivada, que es la que pone en marcha el trabajo social. ¿Qué es ese dinero que va a funcionar como capital? El dinero es la relación social general, cuya capacidad es decir qué es producto del trabajo socialmente útil hecho de manera privada e independiente y qué no lo es. ¿Y qué hace como capital? Hace ese reconocimiento de que esas mercancías eran producto de un trabajo socialmente útil. ¿Pero qué mercancías son? Son las dos condiciones materiales para que se pueda poner en marcha el proceso de producción social. Son la fuerza de trabajo y los medios de producción. Y se pone en marcha el proceso de producción social con la finalidad de producir más capacidad para poner en marcha el trabajo social, como algo que no se puede controlar, que todo lo que se puede hacer es personificarlo. Y entonces no es cierto que no hay relación social y que el proceso de producción material arranca antes de que haya relación social. Es la relación social la que pone en marcha ese proceso. Y que tiene como finalidad multiplicar la puesta en marcha, sin que haya unidad entre producción y consumo sociales, lo cual dice que la finalidad no es producir valores de uso, la finalidad inmediata no es producir valores de uso para la vida humana. O sea que ese ambiente de producción y consumo se satisface indirectamente. Pero siempre indirectamente, a posteriori, y que
esperando fuera cosas que... Esto es al final del capítulo 4. Esto es, cuando ya llegamos al capítulo 4, uno lo puede mirar también más adelante está la explicación. Pero ya en el capítulo 4 uno se encontró con que todo esto que sabía hasta acá, voy a tomar la última, por lo menos que tengo presente. Uno decía, para producir mercancías hay que ser propietario de los propios medios de producción, hay que ser propietario privado. Si no, no se puede tener el dominio pleno sobre el propio proceso de trabajo. Lo que uno tiene ahora es que es al revés. Para producir mercancías no hay que tener la propiedad privada sobre los propios medios de producción. Recién se me cruzó la otra cosa más. Lo sintetizo con esto. En todo caso, la próxima ya arrancamos discutiendo esto y seguimos. No sé si vamos a terminar con todo lo que viene, todo lo que falta de revisión. Pero, esta era la clase. El capital, Marx dice, es dinero que engendra dinero. Pero en realidad uno tiene que mirar el contenido que hay más allá de eso. Y es esto, es la capacidad para poner en marcha el trabajo social, que lo que produce es más capacidad para poner en marcha el trabajo social. Eso va a implicar lo que sigue en lo que corresponde a este año, al desarrollo de este año. Desde el punto de vista metodológico, esto es todo lo contrario de lo que uno haría. Perdón, la otra cosa es esto. Sí, las mercancías que uno conocía como esa inmensa acumulación de mercancías que miró en el primer párrafo, que en un momento pensó que era el producto de estos productores privados independientes, que ahora sabe que es el producto de los obreros vendedores de fuerza de trabajo. No son simplemente el producto del trabajo, que uno los miró por primera vez y dijo, este es el producto del trabajo. Esas mercancías son el producto del capital, que quiere decir de un trabajo que está enajenado en el capital, que es un atributo del capital. Y esas son las mercancías con las que uno arrancó. Si uno plantea esto desde el punto de vista de una representación lógica, lo que salta de inmediato es, bueno, entonces todo lo que estaba en la primera sección es o trivial o es falso, porque nada puede ser algo distinto de lo que uno conoció como concreto, no puede encerrar un contenido que no sea inmediatamente nuevo. Y en el conocimiento dialéctico es exactamente al revés. Solo porque descubrimos primero la mercancía en su determinación más simple, que es la de ser producto del trabajo privado, y por lo tanto de individuos que tienen la propiedad privada sobre su medio de producción, es que podemos llegar a descubrir que no es eso, que es todas estas otras determinaciones. Entonces, hay un salto enorme en el desarrollo que hicimos el año pasado de la primera sección a la segunda sección, que se va a seguir desplegando con lo que nosotros llegamos hasta acá, analíticamente ese movimiento. Ahora el capítulo 5, 6, 7, 8, 9 van a poner eso en movimiento. Algunos de ellos sobre el final es analítico de vuelta, porque es, bueno, si uno expresa así o expresa así, pero especialmente el capítulo 6 y 7, 6, 7, sí, y el 8 también, el 9 es el más analítico, es la explicación de qué es esto. ¿Cómo es posible que esto ocurra? Arrancamos el video. Es como una respuesta a lo de la sociedad de cazadores, de sectores, como que eran individuos aislados, independientes, que producían. Los cazadores-recolectores no son individuos aislados. Esa es la, no, digo, pero esa es la ilusión del estado modo primitivo de la sociedad, sí,
de Smith, claro. Pero es a lo que él hablaba de Robinsonadas. La Robinsonada se refería a pretender que la producción de mercancías es una condición natural de la vida. Los individuos libres, el individuo libre es un producto de la naturaleza. Y que el cambio es natural. ¿Esto es alguien de ustedes? ¿O lo dejó Johnny grabando y se lo dio yo?